Ni hao, Moshiko Shongo, Wang Jindi, Wo Shi Win Chu. Hola China, México, bienvenidos a este espacio informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 7 de abril de 2015, haremos de su conocimiento la información más relevante del 8 de abril de 2015. Comenzamos con la información financiera que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, HSBC, el Banco de China y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Irán y Emiratos Árabes Unidos se convierten en potenciales miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Irán y Emiratos Árabes Unidos han sido aceptados como potenciales miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, anunció el Ministerio de Hacienda de China. La decisión fue tomada por todos los miembros ya existentes, entre ellos China, Francia, Alemania, India, Italia y Reino Unido. El número total de posibles miembros fundadores ha aumentado actualmente a 35. Se trata de Alemania, Arabia Saudita, Bangladesh, Brunei, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irán, Italia, Jordania, Kazajistán, Qatar, Kuwait, Laos, Luxemburgo, Maldivas, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam. El número final de los miembros fundadores se confirmará el 15 de abril, concluye esta información. En otra nota, en las relaciones China-Vietnam no hay espacio para brechas. Con la llegada a Beijing programada para este martes del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, en el marco de una visita de 4 días a China, los dos países tendrán una oportunidad estupenda para reforzar aún más sus relaciones cordiales tradicionales. La fecha de este viaje acapara mucha atención. Se lleva a cabo en el momento en que China y Vietnam celebran el 65 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, las cuales se han desarrollado, en términos generales, por el camino de la amistad y la cooperación. Además, la visita se produce después de que ambas partes se hayan esforzado por superar un episodio considerablemente preocupante en la historia de la interacción bilateral por su disputa relacionada con el mar meridional de China. En tanto, el viaje a China precede a una eventual visita del secretario de Vietnam a Estados Unidos, la cual ha sido anunciada por Washington y, de realizarse, será un hito en la mejora de los lazos entre Estados Unidos y Vietnam. Teniendo en cuenta lo dicho, el más reciente empeño de la diplomacia de alto nivel entre Beijing y Hanoi envía un mensaje claro pero delicado con al menos 3 importantes puntos complementarios entre sí. Primero, los dos países aprecian mucho sus vínculos firmes y duraderos. Ambos se han definido como buenos vecinos, buenos amigos, buenos camaradas y buenos socios, y comparten la voluntad de hacer de ellos una relación más sólida y fructífera. La proximidad geográfica, la complementariedad económica, la afinidad cultural y la similitud ideológica, a las que se suma también la larga historia de apoyarse mutuamente, demuestran que China y Vietnam ya forman una comunidad natural de destino común. Las necesidades de desarrollo actuales, en vista de que los dos países se encuentran en una fase crucial de reformas, exigen que Beijing y Hanoi aprovechen toda oportunidad para aunar el ímpetu positivo y avancen en su cooperación práctica a fin de traer más beneficios tangibles a sus pueblos. Segundo, ambas partes están determinadas a mantener una mano firme en el timón de sus relaciones y pueden aferrarse al curso correcto con la gestión adecuada de sus diferencias. Es ingenuo imaginar que amigos tradicionales como China y Vietnam nunca tendrán disputas o se pelearán. Incluso entre hermanos de sangre ocurre lo mismo. No obstante, es más ingenuo todavía suponer que su arraigada asociación se derrumbará debido a la discusión sobre el mar meridional de China. Tercero, Beijing y Hanoi son suficientemente maduros como para poder abordar sus relaciones más allá del alcance bilateral. No perseguirán otros intereses a costa de las relaciones entre China y Vietnam, ni permitirán a nadie introducir una brecha entre ambos países. Las interpretaciones del esperado viaje del funcionario de Vietnam a Estados Unidos como medida para contrarrestar a China suenan a maquinaciones y confrontación típico de la Guerra Fría y ya deberían de estar en el basurero de la historia. China anima de manera inequívoca a sus vecinos a seguir sus propios caminos del desarrollo y a cultivar las relaciones exteriores de acuerdo con sus respectivas realidades. Es de sentido común y ampliamente aceptado que tales actividades deben ser propicias tanto para el desarrollo nacional como para la paz regional. Aunque el fundamento de los vínculos entre China y Vietnam es robusto, ambas partes no pueden permitirse el lujo de aflojar en el fomento de sus relaciones. Algunas personas ajenas a ambos países, por razones egoístas, están explotando todo tipo de excusas para sembrar la discordia entre ellos, mientras que algunos en el círculo político de Vietnam han sido engañados por flautistas de Hamelin externos y se han convertido en cómplices. La forma más visible para el futuro consiste en que Beijing y Hanoi fortalezcan la confianza mutua, fomenten la cooperación de beneficio recíproco y dejen que los hechos y las cifras devuelvan el sentido común a los que han sido engañados y conviertan a los malvados en el blanco de sus propias bromas, concluye esta nota. Otra información, primer ministro chino asistirá a reunión de Organización Consultiva Legal Asia-África. El primer ministro chino Li Keqiang asistirá a la inauguración de la 54ª sesión de la Organización Consultiva Legal Asia-África,
y ofrecerá un discurso de apertura, anunció la portavoz de la Cancillería china. En la sesión anual de la organización que tendrá lugar en Beijing del 3 al 17 de abril, participarán delegados de los países miembros de la organización Asia, África y de otros organismos internacionales. Durante la sesión se celebrarán además una reunión especial conmemorativa del 60º aniversario de la Confederación de Bandung en Indonesia de 1955 y un seminario internacional sobre la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional de la posguerra. Desde su fundación en 1956, la organización consultiva ha hecho contribuciones importantes en la coordinación y la cooperación de los países de Asia y África en el campo del derecho internacional y la salvaguarda de los intereses comunes. Como anfitrión, China quisiera trabajar junto a la Organización Consultiva Legal Asia-África y los países miembros para que esta próxima sesión sea un éxito, hundiéndose a los países africanos y asiáticos en la búsqueda de la democracia y el imperio de la ley en las relaciones internacionales, concluye esta nota. Otra información, preocupan a China nuevos libros de texto japoneses. China reiteró su soberanía sobre las islas de Diaoyu y sus islotes adyacentes luego de que los libros de texto de historia japoneses los describieran como territorios japoneses. China está muy preocupada por las modificaciones que hizo Japón a los libros de texto, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Educación de Japón aprobó el lunes 18 libros de textos de historia, civismo y geografía que serán utilizados a partir del próximo año en las escuelas secundarias. Los libros de texto modificados recientemente contienen la postura y reclamos del gobierno japonés en las disputas territoriales con sus vecinos. Alrededor de 18 tipos de libros nunca indican que los territorios disputados son de Japón. La funcionaria china reiteró que las islas de Diaoyu y los islotes adyacentes han sido parte inherente de China y que China cuenta con evidencia histórica y legal abundante para demostrarlo. No importa cómo trate Japón de divulgar su postura respecto a las islas, jamás cambiará el hecho objetivo de que China tiene soberanía sobre ellas. Algunos libros de texto también tienen interpretaciones nuevas sobre las atrocidades cometidas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre la masacre de Nanjing, algunos libros de texto indican que hubo prisioneros y civiles involucrados en la tragedia y que las víctimas se expusieron, en comparación con las palabras originales de que el ejército japonés mató a muchos prisioneros y civiles. La frase, esa atrocidad de Japón fue condenada, ha sido borrada de algunos libros. Los hechos son hechos, jamás deben ser distorsionados, dijo la funcionaria, quien exigió a Japón que eduque a sus generaciones más jóvenes correctamente, cumpla con su compromiso de encarar la historia, reflexione sobre su agresión militarista y mejore sus lazos con sus vecinos a través de acciones prácticas, concluye esta nota. Otra información, Turquía se beneficiará con la iniciativa china sobre Franja y Ruta de la Seda. La iniciativa china de la Franja y la Ruta de la Seda mejorará los lazos entre Turquía y China, afirmaron expertos turcos. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda es un proyecto importante y que Turquía debe participar de manera activa en él y no quedarse al margen. Esto traerá enormes beneficios en términos de ahorros económicos al romper los cuellos de botella de infraestructura, impulsar una asignación eficiente de recursos e integrar aún más los mercados. El mes pasado, China anunció un plan de acción para su zona económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. El proyecto es una inversión moderna de las famosas y antiguas rutas comerciales que se extendían por Asia, África y Europa. El plan se estableció sobre la base de 4 principios: apertura y cooperación, armonía e inclusividad, operación de mercado y beneficios mutuos, y hace énfasis en la coordinación de políticas, la conectividad, el comercio sin trabas, la integración financiera y los lazos entre personas. Turquía, como importante país ubicado en la antigua Ruta de la Seda, ya ha dado la bienvenida a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda de China. La economía de Asia está floreciendo y China está definitivamente haciendo una demostración de fuerza en términos económicos. De modo que asociarse con China tiene sentido desde la perspectiva de Turquía con el fin de aprovechar el potencial de crecimiento. Los crecientes lazos entre Turquía y China en los últimos años, sobre todo en comercio e inversión, podrían llevar a las dos naciones a trabajar más estrechamente. Los dos países celebraron sus lazos a asociación estratégica en el 2010. De acuerdo con estadísticas oficiales, el volumen comercial bilateral entre las dos naciones ascendió a 27.800 millones de dólares en el 2014, un ligero descenso anual de 1.8%. Turquía, con un floreciente mercado de consumo, ubicada cerca de los mercados de Europa, Medio Oriente y África, ha sido un destino importante para las compañías chinas que desean convertir en comercio y aparte realizar inversiones importantes, concluye esta información. Otra nota, China y Rusia realizarán más esfuerzos en favor de paz mundial duradera. El ministro de Relaciones Exteriores de China de visita en Moscú dijo en la capital rusa que China, junto con Rusia, realizarán nuevos esfuerzos para contribuir a una paz mundial duradera. Durante la Segunda Guerra Mundial, China fue el primer país en combatir a las fuerzas fascistas. Su lucha fue la más prolongada, hizo el sacrificio más grande y sufrió las mayores pérdidas, dijo el canciller chino. Cada año, China conmemora de diferentes formas la victoria de la guerra antijaponesa para recordar la historia, conmemorar a los mártires, valorar la paz mundial y mirar hacia el futuro. Cada 5 y 10 años se realizan eventos en más amplia escala.
En el año 2015 tiene una importancia histórica porque marca el 70º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sobre la base de las experiencias de muchos países, incluyendo a Rusia, China ha invitado por primera ocasión a líderes extranjeros y a todas las personas amantes de la paz al país para celebrar este gran evento, lo cual hará la conmemoración más abierta y más internacional. Agradecemos a los líderes de Rusia y otros países de haber mostrado su apoyo al evento y al haber expresado su deseo de asistir. Tras señalar que como dos importantes campos de batalla en Asia y Europa hace 70 años, China y Rusia han realizado enormes aportaciones a la paz de la humanidad. El funcionario chino señaló que los dos países, como socios estratégicos integrales, trabajarán juntos para hacer nuevas aportaciones a la paz duradera en el mundo, concluye esta nota. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tan chen.